En este video vamos a trabajar con los niveles de la lengua. Comencemos por el fonema. Los fonemas son las unidades mínimas abstractas de la lengua. ¿Sí? Son unidades mínimas abstractas. Son abstractas porque es la imagen mental de un sonido, ¿sí? Nuestro oído percibe sonidos que son materiales, pero nuestro cerebro abstrae rasgos comunes y capta fonemas. Otra de las características del fonema es que tienen un valor diferencial. Esto significa que si se reemplaza un fonema por otro, se va a formar una nueva expresión. Bien, y la última característica del fonema es que no tienen significado. Entonces, el fonema es la unidad mínima de la lengua. Veamos ahora la próxima unidad, que es el morfema. El morfema es la unidad con significado gramatical, ¿sí? Representa el elemento significativo más pequeño individualizado en un enunciado. Entonces decimos que es una unidad mínima con significado gramatical. Hay diferentes clases de morfemas. Encontramos los morfemas libres, que pueden aparecer solos, no tienen que estar unidos a un lexema, entonces aparecen solos. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser las preposiciones, los artículos, ¿sí? Las conjunciones, etc. Los otros morfemas se llaman morfemas trabados. Se llaman trabados porque aparecen unidos a un lexema. Aparecen unidos a un lexema. El lexema es la parte de la palabra que no varía. Dentro de los morfemas trabados podemos encontrar los morfemas que se llaman flexivos. Los morfemas flexivos van a expresar el género y el número de los sustantivos y los adjetivos. Y en el caso de los verbos van a expresar el tiempo, el modo, la persona y el número. En el caso de los verbos. Veamos un ejemplo. En el caso de la palabra amigo y con el caso del verbo hablamos. Aquí el lexema en la palabra amigo es amig, ¿sí? Esto es lo que no cambia. Y este es el morfema, la O nos marca el morfema flexivo porque nos indica género y número. En este caso, género masculino, número singular. En el caso del verbo hablamos, tenemos el lexema o la raíz, que es habl, y aquí tenemos un morfema flexivo que nos está marcando. Un morfema flexivo, entonces, que nos está marcando primera persona del plural, del presente, del modo indicativo. Bien, el otro tipo de morfema trabado que existe es el que se llama derivativo. Los morfemas derivativos. Estos forman palabras derivadas con sufijos y prefijos. Forman palabras derivadas con sufijos y prefijos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una palabra suboficial,
¿sí? Y en sub tenemos un prefijo, ¿sí? Bien. Si continuamos con los niveles de la lengua, la próxima unidad que le sigue, dijimos fonema, morfema, y luego aparece la palabra. La palabra es un sonido o un conjunto de sonidos que van a representar un ser o un objeto o una idea. Luego de la palabra se sigue el sintagma. El sintagma, según Saussure, es la combinación de dos o más unidades consecutivas en la cadena hablada. Y por último vamos a encontrar a la oración. La oración es un conjunto de elementos lingüísticos que forman una unidad sintáctica independiente y completa. Vamos a trabajar ahora con el procedimiento de formación de palabras. Entonces, procedimientos de formación de palabras. Bien, hay diferentes procedimientos para formar palabras. El primero que vamos a ver se llama derivación. En la derivación, las palabras se obtienen añadiendo prefijos o sufijos a otras palabras, ¿sí? Entonces, se agregan prefijos y sufijos. Como por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra cómodo, agregamos un prefijo y nos queda el opuesto, incómodo. O por ejemplo, con la misma palabra podemos agregar un sufijo y formamos un sustantivo, por ejemplo, comodidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que se genera otra palabra con la adición de un prefijo y aquí con la adición de un sufijo. Este procedimiento se llama de derivación. El próximo procedimiento que vamos a ver se llama composición. En la composición las palabras se obtienen con la suma de otras palabras. Se suman otras palabras. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra abrir más latas, vamos a formar una nueva palabra que es abrelatas. ¿Sí? Fíjense que en la composición se suman dos palabras o más, ¿sí? Otro procedimiento con el que vamos a trabajar se llama acronimia. En la acronimia las palabras se forman a partir de las iniciales o sílabas de otras palabras. Por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de IVA, es una nueva palabra que se forma a partir de las iniciales de impuesto al valor agregado. Y el último procedimiento con el que vamos a trabajar es el procedimiento de la parasíntesis. Aquí las palabras se forman aplicando los procedimientos de derivación y composición. Por ejemplo, agregamos a la palabra hoja, vamos a agregar el prefijo des y el sufijo ar y nos queda una nueva palabra que es deshojar.